Bienvenidos a esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Gracias por acompañarnos nuevamente. Quédense aquí los siguientes 30 minutos para ver una selección de cápsulas que realizamos para Claqueta, nuestro segmento cinematográfico acerca de cintas y personalidades que han sido clave en el cine mexicano y mundial. ¡Comenzamos! El francés Georges Méliès fue una figura pionera del cine de ficción, que supo poner al servicio de sus tramas todos los recursos técnicos habidos en su época para sentar las bases de un lenguaje cinematográfico innovador. Veamos la siguiente cápsula sobre la que quizás sea su cinta más emblemática. Amigos, los saluda Raúl Torres dándoles la bienvenida nuevamente a Claqueta, el espacio de Horizonte Iberoamericano donde tratamos de ver el cine desde sus distintos ángulos. Hoy vamos a hablar de una de las películas más significativas en el cine mundial, considerada por muchos la primera película de ciencia ficción. Me refiero a Viaje a la Luna. Fue realizada en 1902 por uno de los cineastas más innovadores en su momento y que sentó las bases para la realización de efectos visuales para la pantalla grande. Me refiero a Georges Méliès. Georges Méliès nació el 8 de diciembre de 1861 en el Boulevard Saint-Martin de París, Francia. Su padre era un empresario del calzado parisino y él desde pequeño mostró interés y habilidad por el dibujo, pero fue en Londres, donde sus padres lo enviaron a aprender inglés, donde descubrió el ilusionismo. Más tarde regresó a París y, contrario a sus intenciones de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, su familia lo obligó a participar en el negocio del calzado. Cuando su padre se retiró de este negocio, él utilizó parte de su herencia para comprar un teatro y ahí presentarse como ilusionista. En diciembre de 1895, Georges Méliès dio un nuevo giro a su vida cuando, invitado por los hermanos Lumière, acudió a la presentación del cinematógrafo. Méliès quedó impresionado y pronto se hizo de una cámara con la que comenzó a realizar sus primeras películas y a presentarlas en su teatro. Su estilo evolucionó rápidamente buscando crear películas parecidas a sus espectáculos de ilusionismo. Luego, construyó unos estudios en los alrededores de París y se abocó a la producción y dirección de películas. Entre 1899 y 1912 realizó cerca de 500 filmes, en su mayoría comedias de tono burlesco, entre las que destacan la cinta que hoy nos ocupa, Viaje a la Luna. Méliès y su hermano Gastón se inspiraron en dos novelas míticas de ciencia ficción para escribir el guión de esta película, De la Tierra a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres en la Luna de G.H. Wells. También toma como base para la puesta en escena dos espectáculos sobre el tema que él mismo había presentado en su teatro. El argumento de la cinta aborda la propuesta del presidente de un club de astrónomos que plantea la realización de un viaje a la Luna. Después de discutir el asunto, 6 de los astrónomos son designados para realizar la fantástica misión y crean una nave espacial, que lanzan hacia la Luna disparando un potentísimo cañón, haciendo que la nave impacte en el ojo derecho del satélite que sangra. Una vez que salen de la cápsula pueden ver admirados la Tierra a lo lejos. Agotados tras el viaje, deciden dormir, a la vez que son observados por las estrellas de la Osa Mayor, así como por Saturno y Febe, diosa de la Luna, que lanza sobre ellos una nevada que les obliga a buscar una cueva donde ocultarse y en la que, entre otras maravillas, ven unas gigantescas setas que crecen rápidamente al tocarlas. Mientras están allí, aparecen también 2 selenitas a los que destruyen fácilmente con solo darles con su paraguas. Pero tras estos primeros seres, aparece todo un ejército de selenitas que acaban por apresarlos, llevándolos ante su líder. El presidente del club de astrónomos consigue destruir al líder de los selenitas y entonces los científicos corren de vuelta a la nave perseguidos por los demás selenitas deseosos de venganza, hasta que uno de los científicos tira de una cuerda para dejarse caer y regresar a la Tierra, ayudado solo por la fuerza de gravedad, aunque no pueden evitar que uno de los selenitas agarre la nave ayudándoles en su empeño. La nave cae finalmente al fondo del mar para luego salir a flote, siendo recogidos por un barco que los lleva a tierra firme, donde les espera la multitud para homenajearlos levantándose un monumento en su honor. Viaje a la Luna fue una película de las más caras en su época. Costó cerca de 10,000 francos invertidos en la construcción de elaborados decorados, los extravagantes trajes de los selenitas y los extras, acróbatas del Folie Bergère, bailarines del Teatro de Châtelet y coristas del Music Hall, ya que en aquellos años los actores de renombre no arriesgaban su carrera participando en lo que no era una forma artística reconocida. Por otra parte, también fue la película más larga en aquel tiempo, a pesar de que no sobrepasa los 15 minutos de duración. Consta de 30 escenas a cámara fija, en las que los personajes evolucionan por el escenario.
Se trata de una técnica primitiva, pero que Méliès compensa con una inventiva sobresaliente a través de imágenes sorprendentes para la época. Sobreimpresiones, transparencias, yuxtaposición de planos, desapariciones, que hacen de ella una pionera del lenguaje que años más tarde alcanzaría su máxima expresión en el cine de animación. El ahora icónico efecto de stop motion, utilizado por el cineasta en la secuencia en la que se muestra el cohete acercándose a la luna y estrellándose en su cara, es un símbolo de su gran afición por los trucos visuales, la fantasía y el espectáculo del absurdo. Aunque fue rodada en blanco y negro, posteriormente Méliès realizó una copia coloreada a mano cuadro por cuadro, como lo había hecho antes con algunas de sus producciones. Y por si fuera poco, además de dirigirla, el propio Méliès actuó al interpretar al presidente del Club de Astrónomos. Méliès intentó distribuir comercialmente Viaje a la Luna en Estados Unidos sin éxito. Clandestinamente, técnicos que trabajaban para Thomas Alva Edison lograron hacer copias de la película y les distribuyeron por toda Norteamérica en lo que podría considerarse uno de los primeros casos de piratería que existieron. A pesar de que fue un éxito, Méliès nunca recibió dinero por su explotación. Al paso de los años, Viaje a la Luna se convertiría en una de las películas más homenajeadas en la historia. La emblemática imagen del cohete estrellado en la cara de la Luna ha sido recreada en films, videoclips, carteles y un largo etcétera. El monopolio de la industria cinematográfica, liderado por Edison en Estados Unidos y Pathé en Francia, además del estallido de la Primera Guerra Mundial, hicieron que el negocio de Méliès fuera declinando poco a poco, hasta que en 1913 decidió suspender todo contacto con el cine. Incluso, en un ataque de desesperación, decidió quemar parte de su acervo. Luego de eso, Méliès regresó al espectáculo teatral y fue hasta 10 años después cuando fue reconocido con la Legión de Honor en 1931 en agradecimiento a su gran trayectoria en el cine. Murió en París el 21 de enero de 1938 y en su lápida puede leerse: Georges Méliès, creador del espectáculo cinematográfico. Por ahora es todo en esta edición de Claqueta. Esperamos que haya sido de su agrado y continuamos en Horizonte Iberoamericano. Una de las personalidades más importantes de la cinematografía mundial por su inconfundible estilo y su sello temático fue el español nacionalizado mexicano Luis Buñuel, de quien veremos esta cápsula que aborda lo más sobresaliente de su vida y obra. Los saluda Manuel Cacho, dándoles la bienvenida nuevamente a Claqueta, el espacio de Horizonte Iberoamericano donde tratamos de ver el cine desde sus distintos ángulos. Hoy vamos a hablar de uno de los creadores más importantes que ha dado la cinematografía iberoamericana a nivel mundial. Me refiero a Luis Buñuel, un cineasta genuino que, más allá de saber cómo, cuándo y dónde sustentar su crédito como director, fue más que eso, realmente un creador. Así, el surrealismo, la ironía, la obsesión, la compulsión o la crudeza fueron algunos de los elementos que a veces, de manera velada y otras de forma directa, se cuelan en la pantalla de Luis Buñuel y su mundo cuadro por cuadro. Mi último suspiro es el nombre bajo el cual Buñuel publicó sus memorias en 1982, apenas un año antes de su muerte. Sin duda, un buen título que cierra con broche de oro la vida de alguien que nació junto con el siglo XX, un 22 de febrero de 1900 en el pueblo de Calanda, en Aragón, España. En este libro, el genio aragonés recuerda sus años de formación en la niñez y la adolescencia y su estancia en Madrid. Da cuenta de su relación con los poetas y escritores de la generación del 27 y de sus días en la residencia de estudiantes donde conoce a Salvador Dalí y a Federico García Lorca. Platica de su encuentro con los surrealistas en París y su militancia en ese grupo junto con Luis Aragón y André Breton. Ofrece su visión de su participación en la República y la Guerra Civil y relata sobre su beca en Hollywood y el encuentro con ese mundo. Sus años en los que se dedica a doblar películas. Y aquí es donde hacemos el primer cambio de rollo, porque llegamos a Un perro andaluz, su primera y mítica cinta, que a través de las imágenes rompe con lo establecido hasta entonces. Un perro andaluz es un cortometraje de 17 minutos, mudo en su versión original, escrito, producido, dirigido e interpretado por él en 1929, con la colaboración en el guión de su entonces amigo, el pintor Salvador Dalí. Un perro andaluz nació de la conjunción de dos sueños. Dalí le contó que soñó con hormigas que pululaban en sus manos, y Buñuel a su vez cómo una navaja seccionaba el ojo de alguien, lo que a la postre se convirtió en una de las escenas emblemáticas de la historia del cine y a la vez una de las más impactantes jamás filmadas.
Toda la cinta puede definirse como una sucesión de sueños encadenados y además se sabe que el título fue elegido porque no guardaba relación alguna con los temas que presentaba. Su siguiente aventura fílmica fue La Edad de Oro, rodada en 1930. La cinta no solo es surrealista en la forma, sino en el fondo. Relata una historia de amor pasional que intenta romper las barreras que se le imponen. Asimismo, hay un evidente trasfondo de rebelión, revolución y cuestionamiento de las normas morales y sociales. Por cierto, en el filme se utiliza el recurso de la voz en off por primera vez en el cine y con un uso muy explotado posteriormente, el del monólogo interior. Después de solo 6 días de exitosas exhibiciones, La Edad de Oro fue prohibida debido a las presiones de grupos conservadores de extrema derecha. Dicha prohibición duró nada menos que 50 años, lo que la convirtió en una cinta de culto. El interés de Buñuel por el aspecto artístico, estético e ideológico del cine continuó desarrollándose a pesar del ambiente represivo que se vivía en España en los años 30 para quien no comulgaba con las ideas nacionalistas de Franco, y Buñuel era uno de ellos. Para seguir haciendo cine, funda la productora Filmófono, que produjo varias películas que, aunque no llenaban sus expectativas, le permitieron mantenerse en el ámbito del cine. De hecho, la única condición de Buñuel para producirlas era, curiosamente, que su nombre no apareciera en la ficha técnica, pues los consideraba melodramas baratos. Todas esas películas fueron rentables y supusieron la consolidación de la industria cinematográfica española de los años 30. Sin embargo, el inicio de la Guerra Civil interrumpió su proyecto. Buñuel vive algunos años fuera de España, en los que estuvo en Francia y en Estados Unidos, donde por casualidad conoce al productor argentino Oscar da Singers, que vivía en México y que planeaba hacer una película comercial, por lo que le ofreció dirigirla. Buñuel aceptó y la película titulada Gran Casino, protagonizada en 1946 por Jorge Negrete y Libertad Lamarque, aunque fue un fracaso en taquilla, significó el inicio de la etapa mexicana de Buñuel. 3 años después, Buñuel se nacionalizó mexicano y dirige la comedia El Gran Calavera, éxito comercial que le dio las condiciones suficientes para retomar el cine que de verdad le interesaba hacer. Aquí es donde hacemos el segundo cambio de rollo, que nos llevará a una de las películas más importantes del cine en español por su temática y tratamiento, Los Olvidados. En 1950 el cine mexicano aún vivía su época de oro, y aunque de vez en cuando abordaba temáticas con un sesgo de realidad social, más bien estaba enfocado en los melodramas, las comedias rancheras y musicales. En ese entorno llega Buñuel a romper esquemas al escribir y dirigir Los Olvidados, una película que retrata la vida de unos niños en un barrio pobre de la Ciudad de México. Si bien el tema se prestaba para hacer un melodrama más, Buñuel le dio completamente la vuelta para abordarlo desde una perspectiva distinta, alejada de sentimentalismos convencionales, que la sitúa en la línea del neorrealismo italiano, al que Buñuel aporta su toque surrealista en no pocas secuencias. El estreno de la película en México desató violentas reacciones y se promovió la expulsión de Buñuel del país. A los 4 días fue retirada de los cines y hasta hubo intentos de agresión física contra él. Afortunadamente, algunos intelectuales salieron en su defensa y tras recibir el premio al mejor director en el Festival de Cannes de 1951, Buñuel fue redescubierto en los medios franceses y europeos, lo que le valió el respeto y la audiencia en México. La película fue reestrenada al año siguiente en una buena sala de la capital mexicana, donde permanecería más de 2 meses en cartelera. La ironía aquí es que décadas después, el negativo original de Los Olvidados fue incluido en el programa Memoria del Mundo por la UNESCO. En su etapa mexicana, Luis Buñuel dirigió un puñado de películas que le permitieron establecerse en el medio cinematográfico. Algunas fueron más comerciales que otras, pero dentro de las que los expertos identifican como claramente buñuelianas, destacan títulos como Él, Ensayo de un crimen, Nazarín, El ángel exterminador, Simón del desierto y Viridiana, una película que, aunque se filmó en España, contó con la participación estelar de una actriz mexicana, Silvia Pinal, y con una parte de capital mexicano proporcionado por el entonces esposo de la actriz, el productor Gustavo Alatriste. En 1961, Buñuel decide regresar a su país natal para preparar el rodaje de Viridiana. Esta decisión provocó que Buñuel fuera duramente criticado por los republicanos españoles exiliados en México. Sin embargo, la decisión estaba tomada, y esto nos lleva al tercer cambio de rollo en la vida de Buñuel, ya que significó el reencuentro con sus raíces. Viridiana,
Fue una cinta muy criticada debido al tratamiento que se le dio al tema religioso. Buñuel se inspiró en una figura religiosa, Santa Viridiana, para delinear la apariencia de la protagonista. Como en toda película personal de Buñuel, el argumento es solo un pretexto para mostrar ideas que van más allá. En este caso se cuestiona la naturaleza de la caridad y se muestra cómo las buenas intenciones no siempre se materializan en un éxito pleno. También se cuestiona el verdadero significado de la fe católica y los contrastes entre el mundo real y el mundo teórico cristiano. Viridiana recibió el máximo galardón del Festival de Cannes, la Palma de Oro, ex aequo. La censura franquista ordenó la destrucción de la cinta, pero Silvia Pinal logró escapar a México con una copia de la película salvándola. En España, Viridiana solo pudo exhibirse 17 años después de su rodaje, cuando la dictadura había desaparecido. Los años siguientes fueron de mucho trabajo para Buñuel, pero a la vez de muchos reconocimientos. Filma en Francia y en España varias cintas que acrecentaron su prestigio internacional, aunque siguió radicando en México. En 1972 se convirtió en el primer director español en conseguir el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por El discreto encanto de la burguesía, y en 1977 dio corte final a su actividad cinematográfica con el filme Ese obscuro objeto del deseo, que recibió el premio especial del Festival de Cine de San Sebastián. En 1980 se le detectó un cáncer que 3 años después acabó con su vida. Luis Buñuel se mantuvo fiel a su ideología hasta el final. No hubo ninguna ceremonia de despedida, siendo en 1997 cuando sus cenizas finalmente fueron esparcidas en el monte Tolocha, situado en su pueblo natal, Calanda. Por ahora ha llegado el momento de decir corte aquí en su sección Claqueta. Pero los invito a que nos veamos próximamente en este espacio. Hasta entonces. Aún hoy, cuando se habla de cineastas, es común referirse a los directores de cine. Pero ¿y dónde quedan las directoras? Las mujeres han hecho una labor igual o más importante que la de los hombres, al aportar su visión sobre las problemáticas que las rodean, y que sin su óptica sería un cine incompleto. Ahora los invito a ver una cápsula Dedicada a las directoras del cine mexicano. Los saluda Emanuel Cacho, dándoles la bienvenida a Claqueta, el espacio de Horizonte Iberoamericano donde tratamos de ver el cine desde sus distintos ángulos. En esta emisión queremos hacer un acercamiento a un tema que no es tratado con frecuencia cuando se habla de cine, pero que en esta época es una deuda que tienen los medios con la equidad de género. Por cierto, aún, hoy más platicada que practicada, hablaremos de las directoras de cine mexicano. De esas mujeres que con su talento y visión detrás de la cámara han plasmado bajo su mirada el entorno que las rodea a cada una en su momento. La lista no es muy larga y desafortunadamente el tiempo que tenemos tampoco, pero daremos presencia a algunas de quienes son consideradas las más significativas para el desarrollo de nuestra cinematografía. Pionera de nuestro cine en muchos sentidos fue la mexicana Mimí Derba, una figura del teatro de revista de principios del siglo XX que un buen día decidió ir más allá en su carrera artística para probar suerte en el entonces incipiente cine mexicano. Así, en 1917, a 5 años de su debut en el mundo del espectáculo, la Derba decidió incursionar en un medio poco conocido y del cual no existían antecedentes firmes en nuestro país. Con audacia y la suerte de su lado, Mimí Derba unió su talento al del prestigiado camarógrafo Enrique Rosas y fundó una compañía productora de cine, la primera organizada formalmente en la historia de nuestro país, la Sociedad Cinematográfica Mexicana Rosas, Derba y Compañía, que finalmente se denominó Azteca Films. Rápidamente la prensa de espectáculos de la capital mexicana siguió de cerca y aplaudió el esfuerzo de la Derba por crear una cinematografía nacional. En menos de un año, la compañía produjo la asombrosa cantidad de 5 películas, la mayoría estelarizadas por la Derba, quien además escribió los guiones, produjo y editó varias de ellas. Casi todas trataban de reproducir el tono y las situaciones de los melodramas italianos tan en boga por aquellos años, por lo que su éxito en taquilla dependió más de la curiosidad del público que de otra cosa. Aunque no existe la certeza absoluta, es muy probable que la única cinta de la Azteca Films en la que no actuó Mimí Derba, La Tigresa, en 1917, haya sido dirigida por la actriz, lo que la convertiría en la primera mujer directora del cine mexicano.
Desgraciadamente, de todas esas películas, solo se conservan algunos fragmentos, por lo que confirmar este hecho parece imposible. Decepcionada por el poco éxito de sus películas, Mimi Derba se retiró del cine en 1919 y no regresaría a él hasta 1931, año en que participó como actriz en la película Santa, la que es considerada oficialmente la primera cinta sonora filmada en México. Su interpretación de la dueña del cabaret, en donde la protagonista vive sus desventuras, le aseguró un lugar dentro del selecto grupo de actores característicos del cine mexicano. La carrera cinematográfica de Mimi Derba se extendió por 2 décadas más, en las que encarnó numerosas veces a la elegante señora de gesto severo y fuerte carácter que en contadas ocasiones esbozaba una sonrisa. Después de Mimi Derba, pocas mujeres incursionaron en la dirección cinematográfica de la primera etapa de nuestra industria fílmica. Algunos nombres de los que se tienen registro son las hermanas Adriana y Dolores Elgers, quienes enfocaron su dirección en documentales en los años 20. Mientras que en el cine de argumento, mujeres como Cándida Beltrán Rendón o las actrices Adela Sequeiro y Elena Sánchez Valenzuela hicieron lo propio en la década siguiente. A mediados de los años 30, el cine mexicano ya se perfilaba como una industria rentable y artísticamente reconocida. Allá en el Rancho Grande abrió los mercados internacionales a nuestro cine en 1936 y fue en ese contexto donde inició su carrera Matilde Landeta, primero como anotadora y luego como asistente de dirección. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 10 años y más de 30 películas para que su tenacidad y visión la pusieran detrás de una cámara y además de escribir el guión adaptado de una novela, dirigiera su primera película en 1948. Lola Casanova, una historia que trata de los indios seris en el estado de Sonora a principios del siglo XX, donde aborda problemas raciales y de nacionalidad. Su siguiente cinta se llamó La Negra Angustias, donde al igual que la anterior, adaptó una novela, en este caso del mismo nombre, para escribir el guión y así dirigió la historia de una pastora morelense que se convierte en jefa revolucionaria. En este trabajo, Landeta vuelve a hacer patentes sus inquietudes feministas, poco presentes en las pantallas de aquella época. En 1951 escribe, produce y dirige Trotacalles, un melodrama basado en un argumento de Luis Espota, donde se aborda la prostitución y al que Landeta supo dar un toque feminista diferente de lo que hasta ese momento se había visto en el cine respecto al tema bajo la visión masculina. Luego de una larga pausa de 40 años como directora, pero en la que no abandonó el guionismo, Matilde Landeta volvió a escribir, producir y dirigir una película, Nocturno a Rosario, sobre la vida y los amores del poeta saltillense Manuel Acuña, quien a los 24 años de edad se suicidó por el amor de Rosario de la Peña, consentida de la corte del emperador Maximiliano de Habsburgo. Así se cierra la filmografía como directora de esta mujer del cine que murió en 1999. Durante los años 50 y 60 del siglo pasado, las mujeres tuvieron casi nula participación en lo que se refiere a dirección de cine, pero con la llegada de los años 70, las circunstancias cambiaron. El cine independiente fue tomando vuelo, y de ahí surgieron nuevos directores, entre los que abrieron brecha algunas mujeres, con proyectos interesantes al presentar una mirada fresca hacia temas poco vistos en la pantalla. Marcela Fernández Violante egresó en 1968 de la primera generación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el famoso CUEC, que ha formado a numerosos talentos del cine mexicano. A partir de 1972, que comienza su carrera como directora, Fernández Violante ha presentado un mosaico fílmico donde diversas temáticas sociales se ven reflejadas al margen de lo hecho por el cine industrial, como en su película Cananea. María Novaro es otra de las cineastas destacadas de esta lista, quien a finales de los años 80 y principios de los 90, sorteando las limitantes impuestas por la industria, como los estatutos sindicales que prohibían a las mujeres dirigir u ocupar puestos técnicos en los rodajes, logra realizar, bajo el esquema de cooperativa, cintas como Lola y Danzón, y posteriormente El Jardín del Edén y Sin dejar huella. Películas en las que los personajes femeninos muestran su fuerza y carácter, alejándose de los estereotipos antes establecidos.
Dana Rothberg es una directora que a través de cintas como Los motivos de luz de 1985, Ángel de fuego de 1991 y Otilia Rauda de 2001 ha sacudido las pantallas de cine al presentar universos femeninos donde las mujeres se desenvuelven con determinación y asumen las consecuencias de sus actos. Recientemente dirigió la cinta neozelandesa Mentiras Blancas y durante su presentación en México dijo que no importa dónde viva, la perspectiva y la mirada serán siempre mexicanas. Bussi Cortés ha plasmado en su cinta su visión acerca de las relaciones femeninas. En El secreto de Romelia de 1988, su primer largometraje, nos muestra la interacción de mujeres de distintas generaciones. Serpientes y escaleras de 1991 habla de la toma de conciencia reflejada en los años 50, momento a partir del cual las mujeres deciden quitarse el yugo masculino, aunque no por completo, y casi 15 años después, en Hijas de su madre, Las Buenrostro, muestra con humor negro un matriarcado que explota sin una pizca de arrepentimiento al elenco masculino. Marisa Sistach es otra de las figuras femeninas que ha asumido la dirección cinematográfica con verdadera pasión. Los pasos de Ana, de 1988, y Anoche soñé contigo, de 1992, fueron sus primeros largometrajes, a los que siguieron, entre otras cintas, El cometa, de 1999, y sus reconocidas cintas Perfume de violetas y La niña en la piedra, en las que aborda con crudeza los universos adolescentes en medios como el urbano y el rural, centrados en la figura femenina. Actualmente una nueva generación de mujeres cineastas está irrumpiendo en el panorama cinematográfico de México. Natalia Beristain, con su largometraje No quiero dormir sola, ha conquistado varios premios nacionales e internacionales. Elisa Miller tiene en su haber los cortometrajes Ver llover y Roma, premiados en Cannes y en la India respectivamente. Mariana Chenilo y su cinta 5 días sin hora ha dado la vuelta al mundo. Y la argentina nacionalizada mexicana Paula Markovich, después de su labor como guionista en cintas como Sin remitente, Temporada de patos y Lake Tahoe, debuta como directora en El Premio, película que le ha valido el reconocimiento en México y en el extranjero. Varios nombres se han quedado en el tintero afortunadamente, y digo afortunadamente porque eso indica que con el paso del tiempo la lista de directoras del cine mexicano continúa aumentando. Por ahora ha llegado el momento de decir corte en su sección Claqueta, pero los invito a que nos veamos próximamente en este espacio. Hasta entonces. Hemos llegado al final de esta emisión especial de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube Ilse TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Manténgase en contacto con nosotros vía las redes sociales que aparecen en su pantalla o envíenos al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx sus opiniones, comentarios y sugerencias. Recuerden que los esperamos en el siguiente programa de la serie. Se despiden de ustedes Briana Ponce y Salvador García. Hasta la próxima.